Bien, hola, buenos días. Vamos a iniciar este webinar que pretende ser sobre todo un planteamiento de soluciones nuevas para nuevos tiempos y donde la Cámara de Comercio de Badajoz pretende tener un papel protagonista como activo para las empresas y para aportar valor desde estos nuevos escenarios a los que todos hemos de enfrentarnos. Tenemos un elenco de invitados de máximo nivel y de máxima cualificación para hablar de lo que pretendemos hablar esta mañana, que es sobre mediación empresarial, mediación online, para esta era de incertidumbres, donde esperamos pronto poder poner el post-COVID y en el que las empresas empecemos un planteamiento de recuperación y reactivación. Para enfocar y centrar el contexto del webinar de esta mañana, del convenio y protocolo que tenemos firmado con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, desde la Cámara de Comercio de Badajoz, para activar y poner en marcha un centro de mediación en la Cámara de Comercio para las empresas y autónomos de nuestra región. En primer lugar, cedo la palabra a don Mariano García, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz. Buenos días, muchas gracias Ángel Luis por tu introducción. Quiero agradecer a todos los asistentes y en especial a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y a los magistrados que hoy nos acompañan para la puesta ya en escena y la presentación de este centro de mediación. Quiero ser breve, pero antes de entrar en materia quiero acordarme brevemente y mandar un fuerte mensaje de apoyo a todos los comerciantes y a todos los hosteleros de la región de Extremadura, que en estos momentos tan difíciles, con su cierre obligado, están pasando momentos muy complicados. Todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño hacia ellos y esperamos que mañana, que se celebra un Consejo de Gobierno, podamos alumbrar o esperamos que se alumbre algún tipo de pequeña flexibilización en las medidas adoptadas. Cierro ese paréntesis y volviendo a la mediación, en la Cámara de Comercio estamos trabajando pues, en este aspecto urgente, que es la necesidad que tienen las empresas en estos momentos de cierre y un poco convulsos, pero también estamos mirando en el medio plazo, en el qué ocurrirá cuando esto pase. Nuestra perspectiva nos hace vislumbrar, y así lo indica todo, que va a haber conflictos empresariales, va a haber problemas entre socios, entre accionistas, entre problemas económicos, entre proveedores, clientes. Y tradicionalmente, porque ahora tenemos que empezar a hacer cosas distintas y queremos resultados distintos, tendremos que empezar a hacer procedimientos y procesos distintos, tradicionalmente estas cosas se han solucionado a través de los juzgados. Los juzgados cada vez tienen una carga, cada vez soportan una carga de trabajo mayor. Tampoco el aporte que reciben para tecnificar es el que sería de desear, y desde la Cámara de Comercio pues queremos poner en funcionamiento un sistema alternativo, un sistema que permita de algún modo la resolución de estos conflictos o un intento de resolver estos conflictos de una manera más rápida, más sencilla y más barata. Ahora se va a explicar un poco todo el funcionamiento, lo van a explicar las personas que saben de esto más que yo, y va a quedar perfectamente expuesto. Y lo que sí vamos a poner es, en este centro de mediación vamos a buscar la creación de un cuerpo de mediadores absolutamente especializado, y la vamos a dotar de la mayor tecnología posible, porque la tecnología y la digitalización de este proceso de mediación, al final entendemos que lo que consigue también es transparencia. El proceso tiene que ser transparente y además el proceso no es excluyente, es decir, si tienes un conflicto, intenta resolverlo a través del centro de mediación de la Cámara de Comercio de Badajoz, y si no se llega, esa mediación no llega a un éxito, siempre están abiertas las puertas del juzgado. Pero la idea es inténtese antes de llegar a un procedimiento judicial, que va a ser largo, que va a ser indeterminado, porque no se sabe cómo puede terminar, y que el proceso pues, también tiene un coste económico. Estamos encantados en la Cámara de Comercio de tener los invitados que tenemos y de que hoy procedamos a presentar este centro,
que es un centro pionero. Es este protocolo que se ha firmado entre la Cámara de Comercio y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con el aval del Consejo General del Poder Judicial, es un protocolo pionero en toda España y de eso estamos orgullosos, y además asumimos la responsabilidad de conseguir que sea exitoso y que sea útil, que al final las empresas, los autónomos y los empresarios de nuestra región vean utilidad en sus cámaras de comercio. Muchas gracias. Bien, el siguiente momento de estos paneles, o de este panel que pretendemos desarrollar para sensibilizar sobre lo que se viene haciendo en la Cámara de Comercio y el proyecto que el presidente de la Cámara esbozaba, tiene un pilar fundamental que tiene que ver con la colaboración ineludible del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en este caso, y de los órganos judiciales de nuestra región. Y en ese sentido, lo que ha dado auténtico estímulo e impulso a que hoy podamos estar hablando de esta posibilidad de que Extremadura se coloque a la cabeza de las cámaras de comercio en cuanto a la posibilidad de ofrecer este canal alternativo a las empresas, es la colaboración y la disposición del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con doña María Félix Tena como presidenta del Tribunal Superior de Justicia a la cabeza, que en todo momento, desde que se le puso encima de la mesa esta idea, esta iniciativa y esta posibilidad, no solo ha sido receptiva a la misma, sino que se ha implicado codo con la propia Cámara para llevarla a cabo, facilitando toda la interacción, todo el diálogo, aportando y agilizando para que en muy poco tiempo, teniendo en cuenta todo lo que nos rodea y los propios procedimientos de las instituciones, ya estemos hablando de una realidad. Doña María Félix nos va a centrar sobre todo cuál es el escenario real desde el punto de vista normativo, la disposición y las posibilidades que desde los juzgados y tribunales hay para que la mediación a efectos de derivación de casos a una institución o a un centro de mediación como es la Cámara de Comercio de Badajoz sea posible, y más allá de los aspectos técnicos que como nadie ya nos puede centrar y situar en cuanto a realidades, a perspectivas y a posibilidades, hay anteproyectos legales que ya apuntan de forma definitiva y bastante más decidida que hasta ahora en el marco regulatorio el camino de la mediación, pero también esa disposición y esa sensibilización que es muy necesaria para que esto sea posible. Sin más, le voy a ceder la palabra a doña María Félix Tena, no sin antes recordar que una de las grandes ventajas que nos dan estos formatos es que se pueden ir haciendo preguntas a través del chat, que ya está operativo en el webinar, que esas preguntas dirigidas a cualquiera de los ponentes que vamos a intervenir nos las irán trasladando y las iremos respondiendo en los distintos momentos en que se vayan produciendo. Pues sin más, doña María Félix Tena, con toda nuestra gratitud y con todo nuestro reconocimiento, es la que tiene la palabra ahora. Bien, muchas gracias. Saludo a todos los que nos estén viendo por este nuevo formato, al que yo creo que todos tenemos que habituarnos ya con mayor asiduidad de lo que hasta ahora venía ocurriendo. Las gracias es por parte del Tribunal Superior de Justicia, y sé que hablo en nombre de mis compañeros que tan amablemente están aquí presentes, el presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, el juez decano de los juzgados de Badajoz, con ello apostando por esta nueva forma de resolución de conflictos, que es la mediación, y es lo que se ha pretendido poner de manifiesto y en valor a través de este convenio. Pero no quisiera comenzar una exposición muy sucinta de lo que constituye esta iniciativa sin agradecer particularmente al presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz y a Ángel Luis también, que desde el primer día la iniciativa fue suya, fue ellos los que acudieron a plantearnos esta cuestión, que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, cuando se lo comenté, lo aceptó, viendo y previendo las posibilidades que este nuevo proyecto tenía. Es aventurado cuando algo se inicia, cuando se forma por primera vez, lógicamente no se cuentan con ninguna garantía, pero si no empezamos y sin iniciativas de este tipo no podremos remontar la situación actual que tenemos. Y miren, la situación actual, que yo creo que todos como miembros de la sociedad a la que estamos integrados palpamos, es que se está produciendo una excesiva judicialización de todos los ámbitos de nuestra sociedad.
no se nos cae a nadie de la boca, voy a ir al juzgado, lo voy a denunciar, lo voy a poner en manos de mis abogados. O sea, son frases residuales hace unos años y que ahora se pronuncian quizás con excesiva ligereza en no pocas ocasiones. Esto ha provocado ese ámbito, si se quiere, de confrontación, perdiendo el norte de que la justicia y la administración de justicia no es solamente una administración de justicia de confrontación, sino que podemos remontarnos a lo que los filósofos llamaban justicia deliberativa y por lo tanto que lo que tiene que buscar es que los propios ciudadanos, los propios particulares por sí mismos sean capaces de buscar la solución a sus conflictos. Eso es lo que hoy en día se llama resolución alternativa de conflictos. No ir siempre al juzgado, no acudir siempre a un procedimiento judicial, sino al menos haber intentado, haber puesto las bases para, en la medida de lo posible, a través de otras vías distintas, llegar a esa solución del conflicto que guía y que preside esas relaciones particulares. Esto no es nuevo de hoy en día. De hecho, partimos de una directiva de la Unión Europea de 21 de mayo de 2008, directiva que se encuentra traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2012 con la Ley de Mediación Civil y Mercantil y con el decreto que desarrolló algunos aspectos de esta ley. Sin embargo, también existe un informe de la Unión Europea, ya del año 2016, en el que, recopilando y habiendo estudiado toda la implantación y la transposición de la Directiva Comunitaria sobre Mediación a los ordenamientos jurídicos internos de los distintos países miembros, se había detectado y había revelado que se había convertido más en una cuestión de pura burocracia la necesidad de acudir a este tipo de procedimientos que en unos resultados positivos de la implantación e implicación de estas medidas alternativas de resolución de conflictos. Lo interesante quizás de este informe de la Unión Europea no es tanto la conclusión, que es la que les acabo de exponer, sino el análisis y la síntesis de lo que había ocurrido en cada uno de los países miembros. Y es que había repercutido de una mayor forma, en una mayor proporción práctica, en unos países que en otros, porque se había incentivado de alguna forma el acudir a esos procedimientos alternativos de resolución de conflictos distintos del ámbito de la Administración de Justicia. ¿Y de qué manera se había fomentado ello? Bien, pues los países basculaban en dos extremos. Uno de ellos porque se había incentivado de una manera fiscal y por lo tanto tributaria y retributiva la adopción de acuerdos y el llegar a acuerdos fuera del ámbito de la Administración de Justicia. Y en otros países se había trabajado en la imposición de determinadas sanciones o consecuencias legales si no se había intentado o se había abandonado sin una causa legítima ese carácter de resolución alternativa antes de acudir a la vía judicial. En todo caso, la otra conclusión interesante de este informe es que interesaba a los países miembros de la Unión Europea que trabajasen medidas que llevasen a una culturización, a una socialización de la mentalidad de mediación de la que se carecían y que se había detectado como el gran problema de implantación de esta medida alternativa de resolución. Dicho ello, y quizás para dar respuesta a este informe, que luego se recogió en la resolución de 19 de septiembre de 2017 del Parlamento Europeo, nos encontramos con que actualmente tenemos presentada un anteproyecto de ley de eficacia de la Administración de Justicia y resolución de conflictos, donde dentro del ámbito civil y mercantil dedica todo un título primero a plasmar la necesidad de acudir a mediación, a conciliación, a los informes o opiniones de expertos externos con un carácter imperativo y previo a interponer una demanda de carácter civil y mercantil. No nos encontramos con una exposición de motivos donde lo declare de una forma programática o en abstracto, sino que, como digo,
modifica un número de artículos importantes de la vigente ley de enjuiciamiento civil para plasmar esas voluntades o esas recomendaciones que provienen de la Unión Europea. Me limitaré sucintamente a comentar, como les decía al inicio, en qué consisten. En principio se recoge la obligatoriedad de esa resolución de conflicto, de haberlo intentado al menos antes de interponer la demanda, con unas consecuencias que provocarán, si se aprueba esta modificación legislativa, la modificación del artículo 403.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿En qué sentido? En que si cuando se presenta una demanda civil o mercantil, de ámbito mercantil, no se acredita con ello que previa a la interposición de esa demanda se ha intentado al menos alguna de esas posibilidades de resolución alternativa de conflicto, se inadmitirá a trámite la demanda. Esto es, será un requisito de procedibilidad para iniciar el procedimiento judicial. También el legislador recoge una serie de instituciones o de posibilidades, cada una de ellas con sus características, con sus funciones y con los efectos. Recoge desde la conciliación, determinando y especificando quiénes pueden tener la condición de conciliador, las ofertas fundadas previas a la interposición de la demanda, un arbitraje y un fomento decidido de la mediación. Cualquiera de estas cuestiones serían suficientes para suplir ese requisito de procedibilidad. Pero va más allá el legislador. Aun habiendo cumplido ese requisito de procedibilidad y ya interpuesta la demanda judicial, de una manera insistente el legislador quiere volver a institucionalizar esa posibilidad de resolución alternativa, también de distintas formas. El letrado de la Administración de Justicia, después de haber admitido a trámite la demanda, después de haberse contestado a la demanda, puede convocar a las partes a un acto de conciliación presidido por él mismo o bien abocar a una audiencia ante el titular del órgano judicial, ante el juez o magistrado, para que las partes a presencia judicial se vuelva a intentar la posibilidad de una conciliación. Y como digo, fomentando la mediación. Incluso después de haber transcurrido todas estas posibilidades, el juez, de oficio, sin que nadie se lo pida ni se lo interese, puede instar a las partes a que acudan a la primera sesión informativa de mediación. Y todo ello, y visto esta actividad incluso después de ya haberse iniciado el procedimiento y sobre todo la actitud de las partes ante esas propuestas de conciliación y de mediación que por parte del órgano judicial se realicen, tendrá un reflejo en lo que son las costas procesales. Desaparece el criterio del vencimiento objetivo que venía estableciéndose en la jurisdicción civil y el juez o magistrado en la resolución pondrá las costas o incluso modulará la imposición de las costas y hasta dónde tienen que llegar las costas que cada parte tiene que pagar y que serán de su cargo en función de esa actitud y de esa predisposición que haya visto en parte demandada o parte demandada en todas aquellas cuestiones relativas a la conciliación o la mediación que haya promovido el órgano judicial o a instancia de parte. Dicho esto, nos podemos preguntar, bien, si ya va a entrar en una norma, ¿tiene algún sentido o alguna finalidad que se establezcan protocolos para fomentar la mediación? Creo que la respuesta no puede ser otra distinta sino la afirmativa. Miren, para empezar, este anteproyecto le queda todavía todo el trámite parlamentario para que se convierta en ley con aplicación, por lo tanto, imperativa. Y durante todo ese tiempo no está de más ir adelantando pues, en esa cultura y en esa socialización de mediación de la que carecemos a nivel europeo general y en España en particular. Incluso, aunque ya tengamos esa ley en vigor, vigente, esa derivación a mediación que le impone la Ley de Enjuiciamiento Civil que tiene que realizar o que puede realizar el juez o magistrado, tendremos que derivar a algún lugar, algún sitio donde se haga esa mediación por profesionales acreditados
y con un control y una respuesta puramente profesional y objetiva, que son los requisitos de la mediación, añadida obviamente a la confidencialidad que debe presidir todo este tipo de resolución alternativa de procedimientos. A toda esta dinámica, este planteamiento general o particular ya en el anteproyecto de ley del que les estoy hablando, no se ha permanecido ajeno ni muchísimo menos el Consejo General del Poder Judicial y por ende los órganos judiciales. De hecho, hace años, muchos años, que en la sede del propio Consejo General del Poder Judicial hay un servicio dedicado única y exclusivamente a fomentar la implantación, la implementación de estas posibilidades de recursos alternativos de resolución de conflictos, entre ellos la mediación. Y fruto de ese trabajo es el protocolo que el 6 de noviembre del 2020 se firmó por parte del Tribunal Superior de Justicia con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial y la Cámara de Comercio de Badajoz. En este protocolo se ha pretendido establecer un procedimiento claro, conciso y absolutamente objetivable que le ofrezcan todas las garantías de confidencialidad que, repito, debe de presidir un proceso de mediación al órgano judicial para que pueda derivar al mismo. Con la garantía de que ese servicio de mediación radicado en la Cámara de Comercio de Badajoz, una vez que el órgano judicial haya decidido en resolución motivada dictada por el juez o magistrado, por el letrado de la Administración de Justicia, abocar a las partes a ese proceso de mediación, será prestado, repito, por profesionales con todas las cualificaciones legales que exige el Ministerio de Justicia, donde se tiene residencia el archivo y el registro de todos los mediadores que deben de cumplir los requisitos y, repito, con esa garantía de objetividad, ejerciendo sobre lo mismo el control sobre la llevada de los expedientes, el trabajo que desempeñen los mediadores con garantía necesaria para que, si se llega a ese acuerdo, el mismo forme parte del expediente judicial mediante la convalidación o protocolización judicial del acuerdo en que se haya llegado. No está de más, quizás también destacar que esto en modo alguno ni en momento alguno supondrá una paralización del procedimiento judicial ya iniciado, sino que aprovecharemos los llamados, entre comillas, tiempos muertos del proceso judicial. El proceso que transcurre entre una audiencia y la citación de la celebración del juicio oral o bien de distintas fases procesales. Aprovecharemos esos tiempos al menos para ver y comprobar si esa sesión informativa, que es gratuita, que la Cámara de Comercio de Badajoz ofrece de una forma gratuita a las derivaciones judiciales para que las partes conozcan y sepan cuáles son las posibilidades, cuáles son los trámites, cuál es la dinámica a la que se van a enfrentar, digamos, aprovechando para comprobar y ver si esa mediación empieza por buen camino o las partes se niegan a seguir con ella por la voluntariedad también que debe presidirlo. Y en todo caso, no tardaría más de 60 días. Yo creo que esto es una cuestión a poner en valor. La resolución alternativa de conflictos, una de los grandes beneficios que en mi modesta opinión yo le veo o le vemos desde los órganos judiciales es el acortamiento de tiempos que puede producir, más allá de que siempre va a conllevar una ralentización, si se quiere, en nuevas controversias que surjan entre las mismas partes, incluso en la ejecución de la resolución a la que se haya llegado. Los procedimientos de ejecución de sentencia, los procedimientos ejecutivos, los jueces y magistrados y las personas que han tenido que acudir a un órgano judicial saben que luego se terminan prolongando en el tiempo, que los asuntos no terminan con la sentencia, sino que luego nos vamos a la segunda parte de ejecutividad. Sin embargo, cuando las partes llegan a un convenio de mediación, cuando acuerdan en una mediación, la ejecución viene de suyo. Se adquiere un compromiso personal, si bien tutelado por un profesional como es el mediador, y por lo tanto el cumplimiento del mismo siempre hay una mayor predisposición a ello que si viene por una sentencia judicial impuesta
nunca mejor dicho, a las partes y no consensuada entre ellos. Para finalizar, los efectos. Si se deriva a mediación y no se llega a un acuerdo, el proceso judicial se reabre, continúa en el trámite que había quedado interrumpido, repito, sin esperas añadidas, aprovechando esos tiempos muertos, como decía, y con absoluta confidencialidad de lo que se haya podido tratar en la sesión informativa o bien en aquellas sesiones que se haya llegado. Si se llega a un acuerdo total, se le daría validez en ese procedimiento y se recogería en la sentencia, que lo que haría sería transcribir o recoger los mismos. Finalmente, si solamente se llega a un acuerdo parcial, eso sería consensuado por las partes y el resto, el órgano judicial y el juez magistrado dictaría en su momento la sentencia correspondiente con la ejecutividad que le corresponde a las sentencias finales en un procedimiento judicial. Solamente me queda, no quiero aburrirles ni alargarme mucho más, a salvo de las preguntas que ustedes en su momento quieran hacer, el ámbito de aplicación de este convenio. El ámbito de aplicación territorial es a toda la comunidad autónoma de Extremadura. La Cámara de Comercio y su servicio de mediación admitirían derivaciones de los órganos judiciales civiles y mercantiles de toda la comunidad autónoma, de todos los partidos judiciales, tanto de la provincia de Cáceres como de la de Badajoz, y dentro de las materias a tratar, de una forma prolija o generosa, si se me permite, se recoge pues prácticamente todas las materias contractuales, de responsabilidad patrimonial, incluso de sucesiones, más allá de los procedimientos netamente mercantiles, y siempre que se produzcan entre entes, eso sí, de derecho privado y no entes que dependan de la Administración, que serían competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y donde quedarían extramuro por la especialidad de la jurisdicción que la misma tiene. Creo que con esto se han dado unas pinceladas, eso sí, por el formato y por el tiempo breves, y quedo a la disposición de los asistentes, también online, telemáticamente, para todo aquello que consideren. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doña María Félix Tena. Efectivamente, se trataba de dar unas pinceladas, luego tendremos un pequeño tiempo de coloquio donde, ya digo, desde el chat también se pueden realizar preguntas, y vamos a dar paso al siguiente panelista, al siguiente ponente, que no es otro que el secretario general de Cámara de España, don Adolfo Díaz Ambrona, quien nos va a dar una visión desde la posición que ocupa como secretario general de la institución que aglutina a todas las cámaras del territorio nacional, de cuál es la realidad de la mediación, la actividad que en este sentido se está desplegando desde la Cámara y desde las distintas cámaras de los distintos territorios, y también cuál es la vocación y la misión que desde Cámara de España se está capilarizando en los distintos territorios para que efectivamente iniciativas como las que hemos llevado a cabo aquí en Extremadura se vayan generalizando y efectivamente la Cámara vaya asumiendo las competencias que la propia ley de Cámara le atribuye a efectos de métodos alternativos de resolución de conflictos, y donde efectivamente creo que esta institución empresarial está llamada a absorber el protagonismo que el propio legislador le atribuye de forma decidida, en la medida en que estamos en un escenario diferente para soluciones diferentes. Pues sin más preámbulo, agradeciendo su presencia y siendo persona muy vinculada a esta casa, tanto por su condición de extremeño como por su siempre cercana disposición, pues le doy la palabra a don Adolfo Díaz Ambrona. Muchas gracias, Ángel Luis. Espero que se me oiga bien, si no, pues me lo hacéis llegar. Presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, querido Mariano, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, querida María Félix Tena, decano de los juzgados de Badajoz, querido Luis, señoras y señores, muy buenos días. Lo primero, muy agradecido a la Cámara de Comercio de Badajoz por invitarme a participar en este evento cuyo objeto pues, son las empresas post-COVID y los sistemas de resolución alternativo a los conflictos.
con el permiso del presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, pues me atrevo a decir que estoy como en casa por un doble motivo. El primero, porque es un evento que se celebra en Badajoz, y el segundo, porque es la Cámara de Comercio de Badajoz. Y insisto, me atrevo a decir que para mí estar en la Cámara de Comercio de Badajoz es como estar en la Cámara de Comercio de España, porque somos uno mismo. Y también me uno al apoyo que el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz hace para el sector del comercio, de la hostelería y en general de todos los empresarios que están sufriendo una barbaridad la crisis que estamos sufriendo. Y bueno, al igual que también comentaba el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, pues que cuando hay un Consejo de Gobierno puede que hayan medidas de apoyo. También desde aquí en la Cámara de Comercio de España estamos trabajando intensamente, sobre todo en los fondos de recuperación de la Unión Europea, los Next Generation EU y React EU, y esperemos que esos 26.000 millones que ya están en los presupuestos generales del Estado lleguen cuanto antes a las empresas españolas y empiece un poco a recuperarse esta profunda crisis que estamos sufriendo. Y también, por otra parte, una vez más, felicitar y la enhorabuena tanto al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y su máximo representante, María Félix Tena, y a la Cámara de Comercio de Badajoz por haber alcanzado ese acuerdo de convenio protocolo, que es un ejemplo magnífico de colaboración público-privada para impulsar la mediación en el ámbito mercantil. He de reconocer que después de la brillante exposición que ha hecho la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, no me va a ser fácil ahora exponer brevemente pues las líneas a las que hace referencia Ángel Luis, pero yo quiero ser muy esquemático y me voy a referir a tres cuestiones. La primera de ellas es el papel o el rol que juega la Cámara de Comercio de España, las cámaras de comercio en general, el sistema cameral en general en relación con el arbitraje y la mediación. Un segundo asunto, que es hacer una muy breve descripción de cuál es la situación en la que nos encontramos con la mediación y algo también de arbitraje como sistema alternativo de resolución de conflictos. Y por último, ¿qué estamos haciendo desde la Cámara de Comercio de España para impulsar, promover e incentivar el uso de la mediación y también del arbitraje como sistemas alternativos de resolución de conflictos? Empiezo con el primer punto. ¿Cuál es el papel o el rol de las cámaras en este punto? Bueno, pues para la Cámara de Comercio de España, para el sistema cameral, y me atrevo a decir para la Cámara de Comercio de Badajoz, la mediación y el arbitraje, pero hoy nos centramos más en la mediación, es factor de competitividad. Las cámaras de comercio, en general, es una corporación de derecho público cuyo objeto principal es velar por los intereses generales de las empresas. Es la principal y la primordial función u objetivo que desarrolla las cámaras en general y la Cámara de Comercio de España en particular. Tenemos muy claro que la piedra angular de nuestra sociedad son las empresas, por una sencilla razón de que las empresas son las que generan empleo, el empleo es el que genera riqueza y la riqueza es la que genera el bienestar de todos los ciudadanos. Por eso tenemos muy claro en la Cámara de Comercio de España que pieza clave en la recuperación de esta crisis tan profunda que estamos sufriendo como consecuencia de la pandemia COVID-2019 son las empresas, ¿no? Y precisamente las cámaras de comercio tienen que tener un papel muy importante en esa recuperación a través de las empresas. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación de las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de España, en esa ayuda a las empresas, ¿no? Bueno, pues estamos desarrollando una serie de actividades en el campo de la internacionalización. Pues entendemos que para minimizar el impacto de la crisis es muy bueno que las empresas diversifiquen riesgos y no solo tengan el mercado doméstico, sino que también se abran al exterior. Y en segundo lugar, también estamos desarrollando actividades para mejorar la competitividad de las empresas. En cuanto a la competitividad, hay numerosas actividades que estamos desarrollando, pues como puede ser la digitalización, que también a la que se hace referencia en la jornada de hoy, o también estamos desarrollando actuaciones en materia de formación. Y hay otro elemento principal que entendemos que hace mejorar la competitividad de las empresas, que es la mediación y el arbitraje.
Precisamente por eso entendemos que el rol o el papel que juega la Cámara de Comercio de España y el sistema cameral en general, y por supuesto con la Cámara de Comercio de Badajoz como un aliado magnífico, es la de hacer que la mediación y el arbitraje sean factor de competitividad para las empresas. A mí no me gusta hablar de que la justicia no funciona bien. Nosotros, la verdad, que si somos honestos en España y conocedores del sistema que tenemos y de nuestro Poder Judicial y de la Administración de Justicia, yo me atrevo a decir que la justicia funciona bien en España y, de hecho, tenemos que felicitarnos por la Administración de Justicia que tenemos, por cómo funciona, por los integrantes de la Administración de Justicia, por los jueces, por los magistrados. Pero que sí es cierto que, como toda la vida, es susceptible de mejora. Y quizá ahora, ya ha hecho referencia tanto el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que si cabe con esta pandemia aumentar la litigiosidad y quizá una de las principales amenazas ante las que se enfrente la Administración de Justicia española es la sobresaturación que tiene a día de hoy por la cantidad de litigios que se encuentran en la obligación de atender, por el artículo 24 de la Constitución española, ¿no? Y precisamente ahí es donde yo creo que las cámaras de comercio juegan un papel principal como instrumento de colaboración público-privada. Yo entiendo que las cámaras de comercio aquí tienen que jugar un papel de aliado a el Poder Judicial, a los jueces y tribunales. ¿Por qué? Pues porque, como muy bien apuntaba antes la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, hay determinados conflictos, y en concreto mercantiles relacionados con las empresas, pues que el foro idóneo para deliberar, para dirimir esos conflictos no es un juzgado, un tribunal. Se dirime mucho mejor en sede del arbitraje o en sede de la mediación, por múltiples motivos que se han apuntado, ¿no? Porque es el foro idóneo, por la especialización del mediador, por la eficiencia económica, la eficiencia procesal, por los tiempos. Por eso, uno de los mensajes principales que a mí me gustaría transmitir hoy es, y fruto de ello, o prueba de ello, es el evento de hoy, que es ejemplo de colaboración público-privada, que es fundamental que las cámaras de comercio vayan de la mano con los juzgados y tribunales. Por eso, una vez más, enhorabuena por el protocolo que se ha firmado entre el TSJ de Extremadura y la Cámara de Comercio de Badajoz, que también en la Cámara de Comercio de España solo tenemos firmado con el Consejo General de Poder Judicial para incentivar este tipo de sistemas alternativos de resolución de conflictos. Una vez fijado o descrito brevemente cuál es el papel que deben jugar las cámaras de comercio, e insisto, fundamental, que el Poder Judicial vea a la Cámara de Comercio como una prolongación de la acción de justicia, que se complementan y que de hecho puede dar lugar a una mejor administración de justicia en general. Voy a hacer una breve descripción de cómo está el panorama del arbitraje y sobre todo de la mediación. Dos distinciones obligadas, no tiene nada que ver cuál es el panorama del arbitraje o de la mediación a nivel internacional que a nivel doméstico. A nivel internacional, pues el arbitraje y la mediación son sistemas de cuasi obligado uso por los potenciales usuarios de estas instituciones. Yo siempre pongo el ejemplo de que un conflicto entre una empresa española y una empresa peruana, ni la empresa española quiere someterse a la jurisdicción peruana, ni la empresa peruana quiere someterse a la jurisdicción española, y no les queda más remedio que acudir a un lugar neutral, y eso tiene un nombre y apellidos, que es o arbitraje o mediación, y en sede neutral. Por lo tanto, es radicalmente diferente la situación que hay en materia de arbitraje y mediación internacional y doméstico. Insisto, en el internacional es casi una obligación de los usuarios, de las empresas, mientras que en el doméstico es donde encontramos una serie de obstáculos que hacen, y tenemos que ser sinceros y honestos, que estos medios no se desarrollen como debieran y que ayuden, por una parte, a, valga la redundancia, ayudar a los administrados en la justicia, mejorando esos tiempos, esa eficiencia y reduciendo esa saturación o esos colapsos que en algún momento pueden dar lugar en los jueces y tribunales, ¿no? En el ámbito doméstico, desgraciadamente, el arbitraje y la mediación hasta hoy
no está arrancando. Y no voy aquí a dar cifras porque son muy aburridos los datos, pero en el arbitraje doméstico, pues los números que hay de los arbitrajes institucionales o incluso los arbitrajes ad hoc son muy pocos. Es una cantidad ridiculísima en relación con los millones de conflictos que absorbe la Administración de Justicia española, y con la mediación, si cabe, aún menos, ¿no? Sí es cierto que ahora, pues como consecuencia de la pandemia y con ese incremento de litigiosidad y con esa sobresaturación de los tribunales de justicia, parece que puede empezar a tener mayor éxito estos sistemas alternativos de resolución de conflictos, y prueba de ello pues es el anteproyecto de ley al que ha hecho antes referencia la presidenta del TSJ de Extremadura, y que además ha hecho una breve y magnífica y brillante síntesis, porque a pesar de, como dice, pues está todavía en trámite de información pública, después se llega al Consejo de Ministros, tramitación parlamentaria, pero se introduce un trámite clave, que es la de la obligatoriedad de someterse a la mediación y justificarlo previamente al ejercicio de la acción judicial, ¿no? Pero lo que sí es cierto que a nivel doméstico, insisto, la mediación y el arbitraje a día de hoy no acaban de arrancar. Y es cierto, y cuando podemos todos compartir o hablar opiniones con los responsables de las asesorías jurídicas de las empresas o los asesores de las empresas externos, los despachos de abogados, que en última instancia son los prescriptores de las cláusulas de arbitraje y mediación, se sienten siempre más cómodos ante la jurisdicción ordinaria, por algo será, y por eso digo que tenemos una muy buena justicia en España, se sienten más cómodos ante la jurisdicción ordinaria que ante los sistemas alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Y precisamente por ese motivo, cuando nosotros vemos el panorama del arbitraje o mediación doméstica y hay un cierto recelo a acudir a estos sistemas de resolución de conflictos que parten de la autonomía de la voluntad de las partes, tenemos que ser conscientes de ello, identificar cuál es la situación que hay, cuáles son los problemas, cuáles son los recelos que tienen, y a partir de ahí empezar a construir todas aquellas actividades o a construir un proyecto para el desarrollo de esta actividad. Hecha esta breve descripción de cuál es el panorama del arbitraje y mediación doméstica, y teniendo en cuenta que desde la Cámara de Comercio de España y el sistema cameral en general entendemos que es un factor de competitividad, nosotros en la Cámara de Comercio de España, junto con todas las cámaras de comercio territoriales, incluida la de Badajoz, y prueba de ello es el evento de hoy, y como ya le he avanzado alguna vez al presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, nos gustaría ir a todo el territorio nacional para hacer jornadas de difusión y de promoción y divulgación de la mediación. Nosotros en la Cámara de Comercio de España, y insisto, a través de todo el sistema cameral, hemos empezado a desarrollar actuaciones encaminadas a impulsar y promover la mediación y el arbitraje, ¿no? En la Cámara de Comercio de España, como sabéis, tenemos por una parte la Corte Española de Arbitraje y por otra parte el Centro Español de Mediación. Ambas instituciones, Corte de Arbitraje, Centro de Mediación, únicamente administran procedimientos de arbitraje y de mediación correspondientemente domésticos, porque en su momento también en la Cámara de Comercio de España llegamos a un acuerdo con las principales instituciones de arbitraje y mediación en España para crear un Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y de Mediación que sea el que preste los servicios de arbitraje y mediación internacional, dado que España no tenía una corte de arbitraje y mediación de referencia a nivel internacional respecto a las principales que había en todo el mundo, como puede ser la Corte de Arbitraje y Mediación de París, o la de Singapur, o la de Kuala Lumpur, o la de Shanghái, o la de Nueva York, o la London Court en Londres, o la de Estocolmo, ¿no? Por eso es el motivo por el que la Corte Española de Arbitraje y el Centro Español de Mediación únicamente prestan servicios de arbitraje y mediación doméstico, ¿no? Concretamente, con el Centro de Mediación nos pusimos a tope a raíz de la pandemia COVID-2019. De hecho, el Centro Español de Mediación lo inauguramos en junio de 2020 y con la idea de promover y difundir la mediación. No me voy a extender más, pero básicamente, ¿qué se ofrece en el Centro Español de Mediación en colaboración con los centros de mediación, como puede ser el de Badajoz, o la semana pasada estuvimos en el de Navarra, porque aquí de lo que se trata es de sumar, se trata de colaborar todos juntos, porque nos queda tanto camino por recorrer, que todas las colaboraciones que hagamos conjuntamente, todos los acuerdos, hay que sumar y estar siempre todos juntos
en general en la vida hay que hacerlo siempre, pero en el caso concreto de la mediación es fundamental que vayamos todos juntos. La mediación, por ser muy concreto, adolece de un vicio principal en relación con la percepción que tienen los potenciales usuarios, las empresas, que no les genera la confianza que debiere, ¿no? Al final, para que las empresas tengan que acudir al servicio de mediación es fundamental que les genere confianza, ¿no? ¿Qué ofrecemos nosotros como la Cámara de Comercio de España o en el caso de la Cámara de Comercio de Badajoz? ¿Qué servicios ofrecemos para generar confianza en los potenciales usuarios, en los empresarios? Bueno, pues lo primero y más importante es constituir un centro de mediación que responda a los más exigentes estándares de buena gobernanza, transparencia, independencia y eficiencia. Eso es clave. O sea, nosotros no podemos ofrecer como servicio a nuestras empresas un centro de mediación que no tenga esas características. O sea, transparencia en su gobernanza, independencia, eficiencia e imparcialidad. Y eso es como la mujer del César, no solo hay que serlo, sino parecerlo, porque en el momento en el que no se transmita eso a los potenciales usuarios, no se viene al arbitraje. Un segundo punto fundamental es la relación de mediadores que sean de reconocidísimo prestigio. En el momento en el que las partes tengan confianza de someter su conflicto a mediación, tienen que saber que la persona que va a desempeñar los servicios de mediación es una persona de su máximo reconocimiento y que sabe que esa persona va a desarrollar un trabajo de manera independiente e imparcial. Y después, por supuesto, pues está el tema de la eficiencia procesal, de la rapidez y del tema económico. No nos olvidemos, como también decía antes la presidenta del TSJ de Extremadura, que el pleito no solo acaba cuando se dicta sentencia, después hay que ejecutarla, después las costas, liquidar, y al final es un rosario de trámites que eso incrementa enormemente los costes para la empresa, además de que la hace ineficiente. Hago un pequeño paréntesis. A mí siempre me gusta comentar que las empresas que por regla general están sometidas a sus normas de auditoría, los auditores, cuando tienen pleitos pendientes, por regla general le obligan a provisionar las cantidades del pleito. Un pleito que se puede ir a 4, 5, 6 años y a efectos de cuenta de pérdidas y ganancias, de cuenta de resultados, es un perjuicio enorme para las empresas que tengan que provisionar esos importes que están sub judice o judicializados. En definitiva, hay una serie de ventajas que son enormes para que las empresas vean como favorable el servicio del arbitraje y la mediación. En definitiva, y por concluir, la mediación tiene que ser una vocación de servicio a las empresas, que su funcionamiento responda a los estándares más exigentes de independencia, transparencia, la gobernanza y eficiencia, y después la experiencia, calidad y especialización en los mediadores. No me extiendo más porque además ya voy mal de tiempo y agradezco, como siempre, a la Cámara de Comercio de Badajoz y a la presidenta del TSJ haber compartido este debate con todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Adolfo. Bien, en este punto vuelvo a recordar que está el chat disponible para seguir realizando preguntas. Ya hay algunas aquí en cola que, si les parece, las vamos a formular luego en el tiempo de coloquio. Y en este formato, que no deja de ser, tiene un punto flexible e informal, me toca darme introducción a mí mismo, pero simplemente como persona del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Badajoz, que ha estado al tanto y apoyando, impulsando el proyecto del Centro de Mediación de la Cámara y este convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, trabajando con el equipo de la Cámara, con su director general, con el propio presidente y con el personal técnico de la misma, que es el que, en colaboración y con toda la ilusión y el convencimiento, estamos llevando a cabo este proyecto de centro de mediación de la Cámara de Comercio de Badajoz. Voy a centrar el punto en el que se encuentra el centro de mediación de la Cámara de Comercio de Badajoz y hacia dónde nos dirigimos. En ese sentido, lo primero que me gustaría trasladar es que doña María Félix hablaba antes de la
la trayectoria de la normativa de mediación a nivel europeo y nacional. Bueno, hace escasos días, el día 21 de enero, se conmemoraban los 23 años desde que el Comité de Ministros del Consejo de Europa lanzaba la recomendación de la mediación familiar como mecanismo de resolución alternativa de conflictos en ese ámbito, ¿no? Ya Otero, en sus obras, al hacer el análisis de la evolución del conflicto a lo largo de la historia, hablaba de 3 momentos, y el primero de ellos se refería al recurrir a un tercero para la resolución de conflictos entre las partes. El segundo momento fue acudir a foros donde pedir justicia, y finalmente fue cuando se ordenó el Poder Judicial. O sea que la mediación ha estado en el nacimiento mismo y en la esencia misma de la existencia del conflicto a lo largo de la historia. Hablaba Adolfo de la realidad de la mediación y el arbitraje, de los métodos alternativos de resolución de conflictos en nuestro país en relación comparativa con otros países europeos. También incluso en nuestro territorio nacional hay diferencias en el uso de la mediación, hablando de comunidades autónomas, ¿no? Y eso creo que nos arroja un dato significativo del qué y el por qué funcionan estos métodos y qué margen de mejora tenemos en todo ello. Doña María Félix nos situaba el panorama normativo que viene. De hecho, una de las grandes resistencias del sistema fue establecer la mediación como obligatoria para evitar convertirla en un trámite automático y potenciar eso que también Adolfo definía como la autonomía de la voluntad como protagonista principal para impulsar de forma madura la resolución de conflictos a través de un sistema en el que fueran las partes las protagonistas de la solución constructiva de su propio conflicto. En este sentido, bueno, pues el por qué la Cámara de Comercio de Badajoz se lanza a un proyecto que la sitúa primero como una de las cámaras, o que prácticamente la primera y única cámara que está registrada en el Ministerio de Justicia como institución de mediación, y al mismo tiempo la única cámara de España que es centro homologado para la impartición de formación en materia de mediación. Y desde esas premisas y esos pilares claramente significativos, la Cámara de Comercio lo que pretende es poner un recurso a disposición de la empresa, del empresario y del autónomo. Un recurso que efectivamente nos permita 2 cosas. Una solución ágil, participativa, ¿vale? Para el propio empresario. Y segundo, darle a la justicia el papel que efectivamente tiene. Es decir, la judicialización de la vida empresarial al final acaba siendo un gran lastre económico, habiendo otro tipo de soluciones para determinados casos. En este sentido, el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio está preparada para acoger casos que se refieran a temas de insolvencia. La famosa Ley de Segunda Oportunidad tiene un canal fantástico y natural en el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio y los mediadores registrados en la Cámara de Comercio, pero no solo lo que tiene que ver con los supuestos de insolvencia y de concurso o de mediación concursal, que tienen una legislación específica y un canal específico, sino todo lo que tiene que ver con los conflictos empresariales, hablando de conflictos societarios, hablando de discusiones comerciales, hablando de reestructuraciones societarias conflictivas, hablando de impagos. Se pueden encontrar soluciones como digo, constructivas y que permitan el sostenimiento de una relación a futuro y no necesariamente la ruptura de esa relación en el ámbito del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio. Los pilares del planteamiento de la Cámara de Comercio tienen un punto de partida que no puede ser otro en la era en la que nos encontramos, y partimos de un servicio digital o que tiende a la digitalización, de manera que la mediación online va a ser la realidad también que la Cámara de Comercio de Badajoz va a poner a disposición, primero porque lo demandan los tiempos, porque lo demanda la idiosincrasia del funcionamiento económico y empresarial, y segundo porque es una manera de hacer absolutamente accesible el servicio a cualquier punto del territorio, de manera que se optimizan desplazamientos, recursos y se garantiza igualmente la atención directa en cualquier punto de la comunidad autónoma. E igualmente esa digitalización permitirá una relación ágil, completamente también protegida y segura con los propios juzgados y tribunales en la medida en que se dé ese circuito de derivación de casos. La Cámara de Comercio ahora mismo, evidentemente a través de su web, ya permite acceder a recursos que tienen que ver con el centro de mediación,
pero en el futuro del proyecto, en el futuro próximo del proyecto, se está trabajando en una tecnología y una plataforma específica que garantizará todo el proceso de forma telemática y digital, en el sentido que vaya desde la solicitud del caso hasta todo lo que tiene que ver con los recursos que se utilizan en un caso de mediación. Léase las actas, los informes, el informe final, el acta constitutiva, e igualmente todas las comunicaciones que tenga que haber con los órganos implicados, en este caso con los propios juzgados que deriven casos al centro de mediación. Igualmente, este centro de mediación contará con una comisión gestora que será la que también vele por el seguimiento de esos casos, de manera que tanto los propios mediadores como el usuario final, empresario o autónomo, van a contar con una comisión garante de que todo el procedimiento sigue el protocolo que está previamente establecido en el reglamento regulador de la Cámara. Me detengo también en el aspecto del reglamento. La Cámara tiene un reglamento que está publicado en su web sobre el funcionamiento del centro de mediación. Reglamento que se va a actualizar, que se va a adaptar sobre todo al formato más digital y más telemático, y donde se pondrá especial acento en otro de los pilares de este concepto de centro de mediación, que es la formación de mediadores. Hablábamos al principio del por qué y el qué en determinados sitios sí funcionan los métodos alternativos de resolución de conflictos y en otros no. Desde la Cámara de Comercio de Badajoz pensamos que eso tiene mucho que ver con el nivel de garantía, el nivel de calidad y de cualificación de los profesionales que desempeñan este tipo de servicios y este tipo de actividades. Es decir, todo lo que en definitiva se resume en la especialización, capacitación y cualificación de los mediadores y árbitros. A mayor especialización, a mayor formación, a mayor cualificación, mayor garantía para el usuario y, lógicamente, también para la propia Administración de Justicia o para cualquier administración que quiera derivar casos. La Cámara de Comercio de Badajoz no solamente quiere tener un registro de mediadores, quiere tener un registro de mediadores debidamente acreditados, formados, lógicamente, con la formación habilitante que exige la ley de mediación, pero incluso con la formación especializada que nos permita clasificar y catalogar y asignar casos en función de esa experiencia, de esa especialización y de esa formación, y que eso dé absoluta garantía a la derivación y al usuario final. Otro aspecto para mí esencial de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de un centro de mediación es la transparencia, la publicidad y la objetividad. Es decir, una de las grandes preocupaciones de la Cámara de Comercio de Badajoz a la hora de la asignación y la gestión de los casos que entren en el centro de mediación de la Cámara es que la asignación de los mismos se haga de la manera más objetiva y transparente posible, basadas en criterios pues, de mérito, de capacidad, de especialización, y precisamente el objetivo será que la tecnología que la Cámara de Comercio está desarrollando para canalizar todo el sistema también contribuya a esa objetivización y a la eliminación de cualquier tipo de arbitrariedad en la designación de los mediadores que asuman casos. En definitiva, estamos hablando de una plataforma tecnológica donde se canalice toda la interacción, tanto de usuarios como de mediadores. Estamos hablando de un registro de mediadores donde los mediadores van a contar con una exigencia de requisitos formativos y de especialización, y a su vez la propia Cámara generará su propia oferta y contenidos específicos de formación especializada, de actualización y, por supuesto, de cursos habilitantes. La eliminación de toda arbitrariedad a través de ese sistema de designación lo más automatizado posible, la comisión de expertos de la propia Cámara velando por todo el funcionamiento del sistema y una interacción ágil, sana y efectiva con las administraciones públicas y, en este caso, con la propia Administración de Justicia, donde el convenio supone, desde luego, el estilete y el pilar fundamental, donde lo que se busca precisamente es esa complementariedad, el ser una verdadera vía alternativa de resolución de conflictos y donde, efectivamente, la Cámara de Comercio se convierta en un recurso natural para la empresa y el empresariado. Eso también conlleva un trabajo cultural, un trabajo de mentalidad que da sentido a jornadas como esta, pero en el que todos nos tenemos que implicar. Tenemos referencias muy concretas, ¿no? Es decir, hablando de leyes de segunda oportunidad o de mediaciones concursales donde la propia Cámara ya está desplegando su labor desde el centro de mediación, nos encontramos que
bueno, pues a lo mejor hay entidades bancarias que no contestan, acreedores que no se presentan a las reuniones, todavía hay resistencias en muchos de los sectores que deben implicarse en todo este tipo de procesos para que tengan sentido, que deben darle una oportunidad a este canal alternativo. Esa sensibilización, ese punto de cambio de mentalidad, evidentemente ahora quizás va a venir impulsado incluso por la propia legislación, pero secundando y apoyando radicalmente lo que comentaba la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, desde luego, más allá de una ley que lo imponga, tiene que haber un convencimiento que nos lleve a ello, ¿no? En este sentido, también la Cámara pondrá desde su web recursos como son las cláusulas de sumisión, para que se introduzcan en los contratos como método natural y previo a cualquier reclamación judicial. En este sentido, también insistir y hacer un llamamiento pues, a todos los colectivos y profesionales que de alguna manera podemos estar implicados en el entorno de la búsqueda de la justicia en su sentido más técnico y en su sentido más material, colegios de abogados, de procuradores, profesionales al final que trabajamos en el entorno empresarial, donde realmente tenemos que interiorizar la mediación como un recurso, como un activo, como una oportunidad, no como una amenaza, es decir, como una nueva forma y una alternativa más en nuestra forma de ofrecer soluciones a nuestros clientes, ¿no? La mediación no elimina profesionales, lo que pretende es sumar valor y efectivamente aglutinar los profesionales para que en un entorno de participación, en un entorno también de garantía, que es el que pretende ser el centro de mediación de la Cámara de Comercio, se lleve a cabo este proceso de solución alternativa de conflictos. En definitiva, el centro de mediación de la Cámara es hoy ya una realidad, gracias al convenio con el Tribunal Superior de Justicia, gracias también a que hay una trayectoria previa. El reglamento de la Cámara de Comercio tiene un recorrido ya de hace 6, 7 años, donde efectivamente estamos en ese proceso de actualización. Hay ya un registro de mediadores operativo con mediadores acreditados y certificados, primero por el Ministerio de Justicia y luego ya asimilados y aceptados por la propia Cámara de Comercio de Badajoz, y estamos en el proceso de desarrollar todos estos pilares a los que hago alusión, que están en una fase evidentemente muy incipiente, sobre todo porque queremos darle mucha seriedad, mucho formalismo y mucha garantía a cada paso que hagamos, ¿no? Y sabemos que eso implica hacerlo con eficacia, con agilidad, pero también con mucha responsabilidad, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando en el aspecto tecnológico, en el aspecto de una oferta formativa muy rigurosa y muy completa para los mediadores y profesionales que se acerquen a la Cámara de Comercio, y también una labor de difusión y de divulgación de la mediación en el sector empresarial. Por mi parte, cierro mi intervención, abro turno para preguntas, para un poco el coloquio, que creo que está teniendo bastante demanda. Voy a la tecnología para cursar lo que nos han ido trasladando, y en este sentido tenemos aquí alguna pregunta que incluso se refería a la intervención ya de doña María Félix. Ante todo, bueno, pues varias menciones de agradecimiento y de comprensión de todo lo trasladado. Y Marta Cibis Valles dice que cree que al citar entre las posibilidades previas a la demanda el arbitraje, ¿cómo entiende que se articula el sistema en este caso, dado que en el arbitraje efectivamente concluye con una resolución en firme, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a encajar el arbitraje en ese itinerario procesal? A ver, lo que se pretende tanto con el arbitraje es intentar. Lo que hay que acreditar cuando se interpone la demanda es que se ha intentado ese arbitraje. Si el arbitraje ha dado buen resultado y se ha llegado a una resolución, en ese caso hay que eludir o no sería necesario irse al procedimiento contencioso judicial. Se puede protocolizar el acuerdo de arbitraje bien a través de un acta notarial, que es inscribible, además, o bien, en su caso, a una ejecución del laudo arbitral, también judicialmente previsto, por si lo que se incumple es la ejecución del laudo arbitral. Lo que hay que acreditar cuando nos referimos a la interposición de una demanda para el requisito de procedibilidad para admitir la demanda es que se ha intentado al menos alguna de esas vías entre las que se incluye el arbitraje. Si el arbitraje ha dado resultado, lo mismo que si ha dado resultado la mediación, entonces el proceso judicial carece de sentido. Hay otra pregunta para la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
algo que hemos mencionado en las distintas intervenciones, ¿no? El riesgo de que, cómo ve el riesgo de que con la regulación del anteproyecto se corre, o quizás se corra el riesgo de convertir el intento previo de negociación en un mero trámite, ¿no? Esa automatización de la que hablamos. Eva María Cardona le traslada la pregunta. Hombre, yo creo que eso el legislador procura eludirlo con la repercusión que puede tener la imposición de las costas, a lo que me he referido. O sea, no solamente se recoge como un requisito de procedibilidad, sino que vista la actitud, digamos, o el comportamiento, la negativa sin justificación a llegar a una resolución alternativa, puede implicar que las costas no sigan el criterio objetivo de vencimiento o incluso la modulación de las costas. Por ejemplo, el legislador se refiere, cuando habla de una oferta fundada, que con su carácter de confidencialidad no podría exponerse el por qué no se ha cedido a esa oferta fundada, luego arbitra en el procedimiento de tasación de costas la posibilidad de que el demandante, que es quien realiza la oferta, acredite la negativa infundada del demandado. Y de esa manera, aunque se le hayan impuesto las costas, pueda modularse la cuantía de las costas ya en el proceso de tasación de costas. En mi opinión, yo creo que el legislador con eso lo que pretende es precisamente eludir que se convierta en un mero requisito. Yo hago una oferta fundada que sé que me va a decir que no y yo ya tengo el requisito de procedibilidad. Bien, pero es que eso luego puede tener su repercusión en el ámbito de la tasación de costas, donde sí estás autorizado para revelar el por qué no se aquietó o no entró ni siquiera en el debate de la propuesta fundada. Pues mira, respecto de la modulación de las costas como herramienta disuasoria o incentivadora, Juan Carlos Ortiz Pradillo pregunta precisamente que, al margen de poder modular las costas procesales, ¿qué opina sobre la posibilidad de imponer multas por abuso en el uso de la justicia, aunque se gane el pleito? Bueno, eso ya lo teníamos, en cierta medida. O sea, esto efectivamente, ya nos vamos a la mala fe procesal, eso ya sería un expediente, digamos, administrativo, disciplinario, donde se podrían poner, viene en el anteproyecto modificando la cuantía de la multa, pero eso ya lo teníamos por mala fe procesal. Hay una pregunta interesante sobre, en concreto, el aspecto de la derivación. No es que te esté haciendo una entrevista, es que al final eres la que aglutina aquí la más interesante, está claro, los demás estamos de palmeros, pero... No, pero dice Encarnación Aguilera que en relación con la derivación intrajudicial es partidaria de objetivar los criterios que la permitan y, de ser así, estos criterios serían cualitativos o cuantitativos. Creo que es interesante porque ahí no está regulado, al final es un poco criterio discrecional, ¿verdad? Sí, y yo no soy partidaria de regularlo. Una tasatividad cerrada sí nos llevaría, quizá nos abocaríamos a la pregunta, a una de las preguntas anteriores, a burocratizar aquello, o sea, reúne los requisitos, yo derivo a mediación, aunque vea que las partes que no son proclives ni ninguna posibilidad, ya sí lo estamos convirtiendo en un requisito. Yo creo que eso es discrecional, está en manos primero de las partes, luego en caso de que ellas no accedan o no quieran en el juez, y hablamos siempre de una voluntariedad. La voluntariedad puede darse en cualquier materia, siempre que sean materias de derecho privado disponibles de las partes. Por ejemplo, el anteproyecto también excluye de las materias que se pueden derivar a mediación o a cualquier otro ámbito, digamos, los derechos indisponibles, aquellas acciones de carácter civil que tengan como sustento o detrás cualquier cuestión de violencia de género, que todos sabemos que por ley están excluidas de una posible mediación o conciliación o de ningún tipo. También excluyen los derechos que afecten a terceros, a aquellas acciones que versen sobre la incapacidad o la capacidad civil de las personas. O sea, hay una serie de acciones que es que bajo ningún caso podrían ser objeto de mediación. Pero todas las demás yo creo que no sería conveniente limitarlos. Es más, ni siquiera por momentos procesales. El anteproyecto recoge que estas resoluciones alternativas deben de entenderse que pueden darse en cualquier trámite procesal. Una cuestión es que para iniciarlo se acoja como requisito de procedibilidad, pero ¿por qué no en una ejecución de una sentencia, en un proceso ejecutivo, de ejecución de sentencia o de título judicial, no se va a posibilitar una mediación? Si tenemos esa amplitud para verlo en momentos procesales, no creo que fuera conveniente limitarlo
a una pormenorizada exclusión o inclusión de supuestos susceptibles de mediación. Por darte un respiro, tenemos una pregunta para don Adolfo Díaz Ambrona. A la hora de referirse al reconocido o reconocidísimo prestigio de cómo se puede valorar o qué criterios se aplican a la hora de entender ese reconocido o reconocidísimo prestigio en un mediador, desde el punto de vista de la Cámara de España y los criterios que está aplicando. Bueno, yo creo que el reconocimiento y prestigio del mediador o en general de cualquier profesional en su materia pues viene determinado por su formación y por la experiencia que haya tenido en el servicio que preste. Concretamente, en la Cámara de Comercio de España nosotros hemos optado por elaborar una relación de mediadores que no es muy amplia, por dos motivos. Uno, porque a día de hoy todavía es escaso el número de procedimientos de mediación, y por otra parte porque preferimos tener mediadores que sean de reconocimiento y prestigio, que responde básicamente a la experiencia que han tenido, a la formación y sobre todo en efecto pues la experiencia que llevan a lo largo de la vida en asuntos que requieren de mediación para alcanzar una solución. Una última pregunta que un poco casi que nos introduce un punto interesante de debate a todos, ¿no? Que es cómo vemos, ¿no?, el hecho de que, hablando de la formación y cualificación de un mediador, se puede entender, objetivamente hablando, o desde la sociedad en general, que difícilmente va a igualar la formación e imparcialidad de un juez en ejercicio. Nos dicen, ¿no creen que esto ya está regulado en la sede judicial? Mediación, actos de conciliación, arbitraje, haciendo referencia a lo que ya se alude en la regulación, por ejemplo, de las audiencias previas en los procedimientos civiles, sobre lo que hablábamos del impulso de los acuerdos. Es decir, que nos están trasladando la idea de que quizás pues, que sería más práctico, nos dice Miguel Gallardo Guisado, que si no sería más práctico obligar a los abogados de las partes a acreditar que han intentado un acuerdo y exigirle un documento firmado por las partes sin el cual no se admitiría la demanda. Es una reflexión que yo creo que podemos casi que utilizarla desde el punto de vista de cierre de este panel por parte de la Administración de Justicia, porque yo creo que lo que nos están preguntando es esa sensibilidad, ¿no? Es decir, la sensibilidad respecto del sometimiento a mediación y de esa cualificación de mediadores y de esa garantía que pueden dar los mediadores, ¿no? Yo creo que en este caso, evidentemente, doña María Félix puede dar la visión desde el órgano judicial, que es verdad que ya hay normativa al respecto, hay legislación que dice, oye, puedes impulsar que se llegue a un acuerdo. Bien es cierto que hay legislación tan antigua como el Código Civil que lo impulsa y desgraciadamente nuestra experiencia no es demasiado fructífera en ese apartado, por tanto dejarlo en manos de los abogados sin ese tercero mediador y descargar a los jueces de esa labor, porque lo que se está diciendo aquí, oye, ¿por qué no que sea el juez el que de alguna manera medie? No sabemos no sé cuál será ahí tu visión al respecto. A Mariano le pediría también su misma visión como empresario, ya no solo como presidente de la Cámara, sino que no se nos olvide que aquí parece que somos cargos, Mariano, y viene bien que digamos, desde nuestra vista empresarial, desde nuestra experiencia de empresario, cómo nos sentimos o por qué no hemos acudido hasta ahora a mediación y por qué podríamos empezar a acudir a mediación, ¿no? Y desde el punto de vista de Adolfo, sí que me gustaría escuchar, efectivamente, lo ha mencionado en su intervención, pero sé que hay experiencias al respecto de la mediación en otras cámaras, como la de Valladolid, la de Murcia, que lleva mucho tiempo, en otros ámbitos relacionados con la justicia, como incluso en el ámbito contencioso administrativo, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es su visión al respecto, en definitiva, de esta idea de, oye, ¿cómo nos vais a meter a un tercero por mucho que lo forméis, si para formados y para preparados, el famoso Iurano Vizcuria, ya están nuestros jueces, cómo vamos a competir con eso? Y además ya estamos los abogados, ¿no? Que yo ese punto es el que entiendo que los abogados estamos para contribuir a una mejor mediación, no necesariamente para ser ni un problema ni que la mediación sea un problema para nosotros, ¿no? Un poco lanzo esa idea en general. Bueno, pues si queréis empiezo. A ver, yo creo que es que no podemos equivocar mediación con, digamos, justicia. Son cosas distintas. Un juez no procura que las partes por sí solas lleguen a un acuerdo, que es lo que hace el mediador, en mi opinión. El mediador no determina quién lleva razón y no determina cómo hay que resolver el conflicto. En la mediación lo resuelven
las propias partes, con la intervención de un mediador, digamos, que ayuda. De hecho, hay entrevistas individuales, entrevistas conjuntas, y el mediador se limita, si se me permite, a marcar el camino, pero la solución o la resolución la encuentran las propias partes. En un procedimiento judicial, y el juez oye, escucha a ambas partes y decide. El que decide es el juez y el que resuelve es el juez. En la mediación, quien decide y resuelve son las propias partes implicadas. Por eso yo creo que no debemos confundir un sistema con otro. Todos los sistemas tienen sus partes buenas, sus partes malas, las bonanzas de una y de otra. Aquí se han expuesto algunas de mediación, habría otras muchas, podríamos ir hablando de ello, pero sobre todo yo creo que no tenemos que confundir una cosa con otra. La mediación, repito, la solución y la resolución la alcanzan las propias partes. En un procedimiento judicial, la solución y resolución la adopta el juez. Se limita a oír a las partes, a ver las pruebas, a evaluarlas, pero la decisión la tiene el juez. Bien, yo como Respuesta que ofrece la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y por otra parte, en relación con lo de si a día de hoy los instrumentos que invitan o incentivan a alcanzar un acuerdo, ya sea o las menciones que existen en la ley, como puede ser las audiencias previas, o aunque no estamos hablando del tema de mediación mercantil, es diferente, que es la conciliación en el ámbito laboral, ¿no? Incluso también se ha hecho mención al Código Civil, la experiencia nos demuestra que no funciona. Eso por una parte. Por otra, insisto, lo que acaba de mencionar la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, no podemos equiparar la mediación con la acción de los tribunales de justicia. Y por último, como he comentado anteriormente, yo creo que es muy importante que nos concienciemos de que debe considerarse como un instrumento de colaboración público-privada. Es un complemento a la acción que desarrollan los jueces y tribunales para alcanzar una solución y evitar la saturación que hay ahora. Bien, yo como empresario, ahora me pongo en mi papel de empresario fuera de la Cámara de Comercio, sí es cierto que es una alternativa que con esas garantías de profesionalidad, de conocimiento, de seriedad y de confidencialidad, que es fundamental, digna de explorarse. Los conflictos en el ámbito empresarial, si nos aislamos de la parte laboral, que es una parte muy conflictiva, que no está cubierta por este centro de mediación, pues son de carácter económico. Evidentemente, yo entiendo que el sector empresarial posiblemente sea el sector con el terreno más abonado para que la mediación tenga cierto predicamento. ¿Por qué? Pues porque al final un empresario, ¿qué estamos haciendo todo el día? Estamos todo el día negociando, estamos negociando con un proveedor, negociando con un cliente, negociando con un trabajador, siempre estamos negociando condiciones, cláusulas, beneficios. En ese sentido somos muy pragmáticos porque no nos queda más remedio. Y cuando uno tiene un conflicto económico o que le ha causado un perjuicio o tiene un dilema, pues la opción de mediar, siempre o casi siempre un empresario, es muy raro que un empresario se niegue a mediar, oye, a hablar, sí. A veces no puedes hablar porque el enfrentamiento puede ser tan... estoy pensando en a lo mejor conflictos entre socios, conflictos entre partes o entre... Pues bueno, si hay una tercera persona profesional, imparcial, que habla con uno por un lado, con otro por otro lado, que propone soluciones, que propone alternativas, que además con la garantía jurídica de que se hace bien, de que si... Pues al final yo como empresario considero que es una opción válida, porque al final lo que ha dicho la presidenta del tribunal es la clave, es decir, yo al final, yo tengo la última palabra. Si estoy de acuerdo con la mediación y con la resolución que se me propone, la acepto y si no, pues oye, sigo con mi vía a los tribunales, pero al final... yo tengo el control de esa resolución, control que pierdo en el momento en el que entro en el juzgado, como demandante o como demandado. Ahí ya, por muy claro que yo lo pueda ver, o mi asesor jurídico, mi abogado,
Tú cuando entras allí, los casos muchas veces tienen distintos enfoques y distintas posibilidades, y luego están las pruebas y los testimonios, en fin, que siempre hay una incertidumbre cuando entras en un juzgado. Y aquí la resolución es clara y evidente, es decir, lo acepto o no lo acepto, pero al final yo no pierdo el control sobre la decisión final que acepto. Es un poco, bueno, el viejo dicho, ¿no?, de más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y luego, claro, nosotros valoramos, porque los empresarios siempre, claro, trasladamos a euros todas las cosas. Es decir, oye, si yo tengo un conflicto, ¿qué le preguntas a tu abogado? ¿Esto cuánto va a tardar? ¿Qué posibilidades hay de ganarlo? ¿Y cuánto me va a costar? Pues metes todo eso en la costelera y oye, y si voy aquí, pues mira, estos son 6 semanas, si no, tal, y al final, si quieres firmas, y si no, no firmas. Oye, pues me gusta. Bien, nos quedan apenas 3-4 minutos y ha entrado una última pregunta, pero sí que la reflexión al final de este punto yo creo que tiene que ver con lo que hemos tratado en las distintas intervenciones, la cualificación y la formación y la garantía del propio procedimiento de mediación. Es decir, que si al final estamos hablando de un procedimiento con profesionales debidamente formados, con la cualificación adecuada, también con la propia supervisión del órgano judicial, que nunca deja de estar detrás de cualquier tipo de administración de justicia, sea deliberativa, sea más imperativa, pero al final está siempre detrás. Yo creo que la garantía es indiscutible, y que para eso también instituciones como la Cámara de Comercio, con su centro de mediación, lo que buscan es esa garantía del procedimiento. A partir de ahí también hay que ver los tiempos productivos en los juzgados, desde que se presenta la demanda hasta que nos citan para una audiencia previa. Hay a veces periodos casi vacantes de ningún tipo de contacto entre las partes. En la mediación estamos hablando de periodos donde en apenas 60, 90 días máximo, como marca la propia ley de mediación, estás resolviendo, y con un máximo de sesiones puedes estar resolviendo un acuerdo, o por lo menos llegando a un punto de acercamiento que quizás el juzgado directamente se resiste a facilitar, ¿no? Una última pregunta, creo que es muy técnica, pero bueno, también es interesante, ¿no? ¿Cómo podemos los mediadores plasmar que la oferta fundada ha sido rechazada por tales motivos? Es decir, y que la preocupación por la confidencialidad, creo que es un tema sensible en la mediación, el tema de la confidencialidad y esa relación con la Administración de Justicia. Creo que hay mucho que madurar y mucho que avanzar en eso, y en eso es en lo que creo que se va a ir trabajando a medida que esto se utilice. Pero no sé ahí, María Félix, ¿cuál sería tu visión o aportación? A ver, yo puedo hablar como está regulado en el anteproyecto. Cuando se exige el haber realizado esa oferta fundada, es un mero requisito de procedibilidad. O sea, un intercambio de un burofax, supongo que convocando a una reunión, ofertando y poco más. Luego, la confidencialidad, cuando se autoriza a eximir de esa confidencialidad, es cuando ya estamos en un periodo de tasación de costas. Ahí es cuando ya se puede explicar o se puede ver por qué no se llegó a más, bien por una negativa no fundada o porque la oferta realmente iba única y exclusivamente a cumplir ese requisito meramente burocrático. Y eso es lo que puede llevar a la modulación. La no confidencialidad, cuando se puede romper, cuando autoriza el legislador a romperla, es en el periodo de tasación de costas y buscando una modulación de las costas, nunca antes. Antes lo de la confidencialidad, eso es el requisito absolutamente imprescindible, ineludible, irrenunciable, vamos. Muy bien. Pues cumpliendo horario, que no es una de mis especialidades, pero creo que hoy lo vamos a clavar. Pues nada, muchas gracias María Félix, muchas gracias también a don Adolfo Díaz Ambrona, a Mariano y yo, que estamos aquí en la casa, pero digamos que también ponemos aquí nuestro tiempo y nuestro granito de arena, y nada, que esperamos que esto sea el principio de un camino fructífero, importante, interesante. Desde luego estamos muy orgullosos de la colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, muy convencidos de ella, y también muy empeñados en que el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio aporte valor y contribuya, porque como miembro del Comité Ejecutivo, y me hago eco de todos mis compañeros del Pleno y de
del comité, nuestro sentido es servir a las empresas, ¿no? Y en este sentido, pues lo que ponemos encima de la mesa es un activo que creemos que contribuye en un momento en el que la necesidad apremia y donde creo que efectivamente esto nos da una oportunidad, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos y quedamos a su disposición en la Cámara de Comercio, a través de su web, a través de las distintas vías y canales de contacto, para que sigan al tanto de los avances que vamos teniendo en todos estos pilares que van a suponer un centro de mediación que ya sí que anticipamos que desde luego va a ser puntero y relevante a nivel nacional y que esperamos que nos dé muchas satisfacciones.